Este momento coyuntural que vivimos actualmente pone de manifiesto una vez más el papel fundamental que cumple la educación como soporte de la sociedad y medio de apalancamiento para enfrentar las condiciones que pueden asociarse a una pandemia. El coronavirus dio un giro importante a la forma de pensar la escuela y la casa como espacios distintos en la vida de los estudiantes, docentes y padres de familia, y pasaron a ser uno solo en el que las acciones, los intereses, las necesidades son compartidas y complementarias. Así, los proyectos de hogar se convierten en una herramienta para flexibilizar el currículo en escenarios de aprendizaje emergentes y son esa posibilidad para que como docentes orientemos a las familias en el fortalecimiento de esa capacidad que tienen los niños y las niñas para descubrir, comprender y apropiarse del mundo que los rodea. En esta línea, los proyectos de lectura y escritura en el hogar reconocen que fuera del aula, en el mundo real, los textos siempre se encuentran en un contexto de uso y situaciones auténticas de comunicación y surgen como una alternativa para mediar ese distanciamiento entre las situaciones de lectura y escritura como se proponen regularmente en las aulas de clase, enfocadas solo a fines académicos, pero alejadas de las situaciones funcionales de la vida social. Por esto, es importante, a partir de este tipo de proyectos, vincular a las familias a través de acciones donde leer y escribir sean instrumentos que permitan repensar el mundo y reorganizar el propio pensamiento, donde interpretar, comprender y producir textos sean derechos legítimos para ejercer ciudadanía y convertirnos en usuarios de la cultura escrita. ¿Pero qué son los proyectos de hogar? Son una herramienta para flexibilizar el currículo en nuevos escenarios de aprendizaje. Son una idea análoga al trabajo por proyectos de aula como una forma de garantizar que más de 1.300 niños y niñas afectados por la actual situación de emergencia, al igual que sus padres y maestros, puedan continuar con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así, los proyectos de hogar se convierten en una posibilidad para que como docentes orientemos a las familias en esa posibilidad de cultivar la curiosidad innata de los niños y las niñas para descubrir y comprender el mundo. La lectura y la escritura en este camino vienen a ser el eje articulador para explorar diversos ambientes y enlazarlos con acciones generadas al interior de los hogares para promover proyectos de casa articulados con los aprendizajes expuestos en los referentes de calidad. Se pretende con esto generar experiencias y escenarios de aprendizaje en el hogar que reflejen formas de interacción donde explorar, descubrir y apropiar el mundo se den bajo la pedagogía de cuidar, acompañar y provocar. Son entonces los proyectos en casa o de casa en estos momentos de aislamiento una alternativa de formación que apunta al desarrollo de saberes, conocimientos, habilidades y competencias que impulsan la lectura en situaciones y contextos reales de uso, que promuevan el surgimiento de actividades constantes de comprensión y producción de textos. En esta línea, los proyectos de lectura y escritura en el hogar reconocen que por fuera del aula, en el mundo real, los textos siempre se encuentran en un contexto de uso y situaciones de comunicaciones genuinas y auténticas. Resaltamos aquí que el aprendizaje en el hogar se torna como una oportunidad para que retomemos esos textos y generemos proyectos que medien el distanciamiento entre las situaciones de lectura y escritura como se proponen regularmente en nuestras aulas, enfocadas a fines e intereses académicos, pero alejadas de las situaciones funcionales de la vida social, como lo afirman Maco y Contreras. Saber leer y escribir es hacer uso adecuado del lenguaje escrito, utilizando textos de circulación social en sus distintas variedades y tipologías, interpretando sus diversos significados en situaciones comunicativas reales. Por esto, es importante a partir de este tipo de proyectos vincular a las familias a través de acciones donde leer y escribir sean instrumentos poderosos que permitan repensar el mundo y reorganizar el propio pensamiento, donde interpretar y producir sean derechos legítimos a ejercer para convertirnos en usuarios de la cultura escrita. En este sentido, la estrategia de proyectos de lectura y escritura es una excelente manera de dar aplicabilidad a las ideas antes expuestas.
Y así, mis queridos profes, hemos llegado al final de esta primera cápsula para definir qué son los proyectos de hogar.